Bueno, ¿y las preguntas cuáles son? Doctor Forero, son 12 preguntas básicas. Entonces son, ¿qué es una lesión de rodilla? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cómo se clasifican? Hablar sobre los tejidos blandos, los síntomas, clases de lesiones, la diagnosis que ustedes le dan, el tratamiento, las recomendaciones que ustedes hacen, los medicamentos que se deben tomar en este caso, la fisioterapia, cirugías y prevención. Esas serían las... No es nada concreto ni preciso, eso es un disparo de un poco de cosas. No, son varias. Usted me va conduciendo. No por eso, pero es que no, bueno, empecemos a ver eso en qué termina. Bueno, vale. Doctor Forero, muy buenas tardes. Mi nombre es Moisés Orozco, soy estudiante de Comunicación Social. Quisiéramos saber qué es la lesión de rodilla. Pues las lesiones de rodilla son múltiples, desde fracturas, lesiones ligamentarias, lesiones de tejidos blandos, múltiples, depende de dónde se produzcan. Nosotros tenemos una página deportiva y hemos investigado que la más frecuente es la del famoso ligamento cruzado. Entonces usted lo que va a hablar son sobre lesiones en deportistas. Correcto. Las lesiones en deportistas van lo mismo, desde fracturas, lesiones ligamentarias, lesiones meniscales, lesiones osteocondrales, básicamente esas, y lesiones de tejidos blandos en la parte muscular, alrededor de la rodilla. ¿Cuáles son las más frecuentes? Fueron las que nos comentó ahorita, ¿cierto? Tejidos blandos, ligamentos. La más frecuente depende del deporte, todo deporte pero tiene... siempre se escucha o se escucha inclusive médicos, deportólogos y eso hablar del ligamento cruzado. Porque esa es una de las lesiones más graves y frecuentes en el deportista de fútbol, por ejemplo. Sí, señor. Pero no en todos los deportes suceden las mismas sobre todo en el lesiones fútbol, alrededor de la ¿cierto? rodilla. Pero en el fútbol, digamos que la lesión... Lo más generalizada. La que más impacto causa mediático es la lesión del ligamento cruzado anterior, que es la que aleja a los deportistas de las canchas. Pero hay múltiples lesiones que no son tan graves o tan dramáticas como esta, que son las que impactan a los equipos y a la gente, ¿no? Porque son deportistas que se alejan del terreno de juego. Sí, señor. Como le pasó al holandés, compañero de Ruud Gullit, que le tocó pues abandonar por las múltiples lesiones que tenía, inclusive hasta el mismo Ronaldo. Pero Ronaldo tuvo una ruptura del mecanismo extensor, de la rótula. ¿De la rótula? No una fractura de la patela, sí una lesión del mecanismo extensor, se avulsionó el tendón patelar. ¿Cómo se pueden clasificar estas lesiones, doctor? Pues es difícil, por eso le digo, depende de lo que... Las lesiones de los deportistas depende de lo que tenga en la rodilla, ¿sí? Desde un esguince, que es una lesión de los ligamentos, meniscal, osteocondral, fracturas, lesión de los ligamentos cruzados. La esguince sería la más leve, ¿cierto? El trauma de tejidos blandos. Trauma de contusión. Listo. ¿Y eso es debido a? Golpe contundente, un golpe contundente sobre una estructura que produce una inflamación. Y la más grave es la que usted comentaba ahorita. La más grave es una fractura, por ejemplo. Una fractura alrededor de la rodilla, que puede ser fractura de los platillos tibiales, de la rótula, del fémur. Usted hablaba, doctor, de los tejidos blandos. ¿Esto a qué hace referencia? A todas las estructuras blandas alrededor de la rodilla. Entonces puede haber, por ejemplo, un trauma a nivel del cuádriceps, pues puede producir una ruptura parcial de la parte muscular o del tendón cuadricipital, lo mismo que una ruptura del tendón patelar, que esos son tejidos blandos, son estructuras blandas. Los ligamentos también son estructuras blandas y los ligamentos pueden lesionarse, pueden hacer esguinces de la rodilla y dependiendo de su gravedad pues es el manejo. El esguince de estos tendones es... El esguince es la ruptura parcial o total de un ligamento. ¿Y ese ligamento es diferente de los tendones? Los tendones son las estructuras por las que se une un músculo al hueso. ¿Y los ligamentos qué función cumplen? Estabilizar una articulación. Cuando uno de pronto pues hace rotaciones y eso es el que... La estabiliza en todos los movimientos. Y hay varios ligamentos dentro de la rodilla. ¿Me puede escribir algunos, doctor? Ligamento cruzado anterior, posterior, ligamentos colateral medial y lateral son los más importantes. Esos son los 4 así importantes. ¿Cuál es la diagnosis que ustedes dan siempre con referente a las lesiones de rodilla? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Exacto, sí señor. El diagnóstico básicamente es clínico, el paciente se valora clínicamente. Hay un examen, hay primero una entrevista con el paciente donde uno, con los mecanismos de trauma, como se ha suscitado el trauma, uno puede sospechar qué lesión puede tener. ¿Hay indicios? Desde el cuadro clínico, sí, es decir, desde el interrogatorio con lo que comenta el paciente, cómo fue el mecanismo de trauma, cómo sucedió, uno puede saber o puede predecir qué se pudo haber roto o qué lesión pudo haber tenido.
Con el examen físico uno va a corroborar lo que le dijeron en el interrogatorio y va uno a mirar cómo está la rodilla, buscando todas las estructuras y mirando si es estable, si no es estable, si es una lesión meniscal, en fin. ¿Qué es lo más pertinente en un examen físico que comenta el doctor? No es todo. ¿La rotación? Hay signos especiales. La rodilla tiene demasiados signos especiales, hay muchas cosas. Hay que primero observar, mirar si está hematizado, mirar la estabilidad de los diferentes ligamentos, y para cada ligamento hay 20 pruebas pues para cada uno. Hay que mirar los meniscos, para los meniscos también hay muchas pruebas descritas. Todo, es un examen físico completo, es un examen demandante que tiene que tener un conocimiento para realizarlo. Y entre el interrogatorio y el diagnóstico uno puede tener un 80% de seguridad de que ¿Cuál es la lesión causa obtuvo. y el tratamiento a seguir? Y cuando de pronto mandan, en el caso de ustedes, resonancias magnéticas, por Eso es ejemplo. para corroborar una lesión. La resonancia es para corroborar las lesiones básicamente ligamentarias o meniscales, porque las fracturas con una radiografía o con un TAC es suficiente, pero los tejidos blandos para mirar lesiones ligamentarias y lesiones osteocondrales es una resonancia, y casi que todo paciente va, digamos, con un trauma mayor que se justifique desde el punto de vista clínico, se le solicita una resonancia para corroborar el diagnóstico. Doctor, ¿qué diferencia hay entre lo que usted habla ahorita, una radiografía y una resonancia? La radiografía solo evidencia huesos, la parte de estructura blanda, la estructura ósea. La estructura blanda no la refleja. Indirectamente habrá algunos signos, pero no se evidencia. No es 100% También fiable. la resonancia sí marca y delimita los tejidos blandos, marca los ligamentos, marca los meniscos, marca la cápsula, marca los tendones. Y cuando se ha descubierto una persona que tiene lesión de rodilla, sea cual fuere, ¿los medicamentos varían? Es que esto no es con medicamentos, el medicamento simplemente ¿Son desinflamatorios? Analgésicos. Y yo no creo que los medicamentos sean fundamentales en el tratamiento de una lesión de rodilla. Lo que es fundamental en la rehabilitación de rodilla es primero tener un diagnóstico claro de qué es, y segundo iniciar un proceso de rehabilitación o un proceso de tratamiento. Si es un menisco roto, si es un ligamento, pues mirar si es de reparar o no es de reparar e iniciar el proceso de rehabilitación. Eso ya depende de la gravedad. Si no es tan grave, hay fisioterapia, ¿sí? Sí, hay esguinces o lesiones meniscales que pueden ser susceptibles de manejo ortopédico, y eso es más con terapia física, reposo, se quita la actividad deportiva, sí. Se hace reposo. ¿Por cuánto tiempo? Digamos dependiendo de la gravedad de la lesión. Si es una amenaza. De 3 semanas a un mes. Igual hay que esperar, me imagino, que desinflame y posteriormente hace la recuperación. Hay una recuperación de los tejidos blandos que no es antes de 3 semanas. ¿De 3 semanas? Demora bastante. Y ahí empieza a hacer su rehabilitación. No, la rehabilitación puede ser inmediatamente. ¿Sí? Después de la lesión puede empezar con terapia sedativa, quitar dolor, eso controla mejor el dolor que los. No hay ninguna contraindicación para hacer la rehabilitación. Es que la rehabilitación son muchas cosas. Hay que quitar primero dolor, hay que hacer estiramientos, hay que hacer propiocepción, hay que hacer fortalecimiento. Depende del estadio en que esté. Uno puede empezar rehabilitación desde el día 1 del accidente en adelante. Uno solicita qué es lo que uno quiere eso tiene etapas, y en cada etapa uno va solicitando las cosas. Ya cuando se habla de cirugías, escuchaba artroscopias. Las artroscopias es un método de diagnóstico mínimamente invasivo. Es una cámara de televisión dentro de la rodilla y que permite que uno haga también la parte terapéutica, arreglar el menisco, arreglar el ligamento cruzado, hacer bastante, limpiar fracturas condrales. Hay muchas cosas que se pueden hacer por el artroscopio. Esa limpieza de los condrales, ¿qué son, doctor? No, cuando hay desprendimiento del cartílago, simplemente limpiar. O sea, ¿quedan residuos? Sí, pueden quedar fragmentos libres dentro de la articulación y se pueden retirar con el artroscopio. ¿Y si es lo que usted hablaba, la lesión grave que es cruzado, el famoso cruzado? Artroscópicamente también se repone el ligamento cruzado con injertos del paciente o de cadáver. ¿Y cuál es el tratamiento a seguir después de una artroscopia? Depende de lo que se haya hecho. Si hay una sutura meniscal, 6 semanas de inmovilización. Si es un ligamento cruzado anterior, es un paciente que va a estar en tratamiento 6 meses a un año. Porque los futbolistas más o menos, bueno, obviamente pues porque ellos tienen las 6 meses mínimo. Mínimo 6 meses les están dando. Sí. Y en una persona normal un año. Un año, pues sí, porque las condiciones no son las mismas, ¿no? Ni se tienen los recursos para. Un deportista vive de su pierna. Sí, sí señor. Entonces los rehabilitan día y noche durante los primeros 6 meses para tratar de volverlo a poner a jugar. ¿Y qué porcentaje se le daría a esa persona de satisfactorio antes y después de una cirugía de esta?
de esta condición. ¿Cómo así? ¿Qué pronóstico tiene la cirugía? No, la cirugía puede ser exitosa 100%, pero estamos hablando que no es lo mismo una persona antes de sufrir una lesión a una lesión posterior. Si queda en un 90% bien, 95, 80%. No, pero generalmente con los cruzados, si es una persona, si es un deportista, si no es un deportista de alto rendimiento, vuelven a retomar sus actividades casi que todas al 100%, ¿no? Y si es un deportista de alto rendimiento, generalmente vuelven a la cancha. No sé qué tanto porcentaje podrá perder de actividad o de importancia, pero Ronaldo volvió con una lesión severa y creo que volvió a lo máximo. Pues sí, lo reflejó en el Mundial de muchas cosas. Juan Pablo Ángel no tiene cruzado y juega fútbol todavía. O sea que no es un impedimento. No. Porque para eso se reconstruyen, para que vuelvan a jugar. ¿Y qué lo reemplaza? Depende de muchos factores. En el caso que usted comenta de Juan Pablo Ángel, que no lo tiene, ¿qué lo reemplaza? El músculo, el músculo, o sea que hay que tener buena masa muscular. Sí. Y eso es lo que se hace en las terapias, ¿no? Sí, volver a hacer eso. Y que uno siempre, hablando de esto, ¿es bueno o es malo la cicla? ¿La cicla? Sí. No, buenísimo. Sí, ayuda a fortalecer el... La cicla es uno de los elementos para rehabilitar pacientes con cruzado anterior. Y el ascenso es bueno o malo. Se hace en estática contra resistencia. Nosotros la cicla de rehabilitación es una cicla estática. No, si nosotros digamos hablando de nuestro medio aquí, Bogotá, una persona que haya sufrido lesión y quiera ascender, por ejemplo, a Montserrat. ¿Caminando? Sí. No puede ser. No tiene el si bajar. Está rehabilitado, ni bajar ni subir ni nada. Pero si está rehabilitado no tiene problema. Hay mitos sobre eso, ¿no? Dicen que el ascenso es bueno, sí, fortalece, y que el descenso desgasta. Está hablando de dos cosas diferentes. El ascenso fortalece el cuádriceps. Sí, por eso. Sino que hay personas es como que hacer dicen, steps. El que hace steps es para fortalecer cuádriceps y glúteos. Sino que hay personas que dicen que el descenso trauma un poco la rodilla. Eso es un mito. Eso es un mito. La rodilla soporta más presión en el ascenso. Si estamos hablando en cosas negativas o fuerzas negativas para la rodilla, cuando se asciende hay mayor presión sobre la rodilla, y si es una rodilla que no está bien rehabilitada, pues va a tener más problemas. El descenso no tiene ningún inconveniente. O sea, lo puede hacer una persona normal. El descenso tiene hay que hacer más fuerza y más presión sobre la rodilla subiendo que bajando. Entonces, si fuera malo, sería subiendo, no bajando. Si no es una rodilla adecuadamente rehabilitada, va a tener más problemas al subir que al bajar. Pero eso es bueno porque es que escucha uno, o sea, versiones, ¿no? Como las abuelas, ¿no? No. Pero eso está un punto bastante importante. Más lesión subiendo que bajando, más presión sobre la rodilla. O sea que esa podría ser una de las precauciones, ¿no? 3 a 4 veces más la fuerza del cuerpo sobre la rodilla subiendo que cuando se baja. Entonces, para resumir, doctor, para un deportista de alto rendimiento, su recuperación oscila más o menos entre los 6 meses. Sí, es tiempo un ligamento cruzado anterior. Sí, y si fuéramos una lesión de pronto más grave. ¿Una fractura? Sí. Hasta que consolide. ¿Y pero termina siendo más o menos 6 meses. 6 meses para un deportista de alto rendimiento. Para una persona del común, depende también de su edad. Depende de edad, de actividad, de rehabilitación. Si es una persona muy sedentaria, que un deportista obviamente no lo es, pero si es una persona muy sedentaria, ¿cuánto se puede demorar este proceso de recuperación? Para retornar a actividades, lo mismo, 6 meses. Si es una persona muy sedentaria que no necesita rodilla para mucho, 6 meses a un año en una persona normal. En una persona deportista, 6 meses. Es, digamos, que el promedio. ¿Estas lesiones por qué se presentan o son tan frecuentes en los futbolistas? Porque frenan con los taches que dan y la inercia del cuerpo sigue, porque son deportes de contacto, ¿no? Son deportes de velocidad y de contacto. ¿La rotación también influye bastante cuando hacen esos giros, gambetas? Cuando giran y queda bloqueado el tache o le bloquean la pierna, ahí es donde se lesiona. Que hace presión es más que todo la parte inferior del pie y la rodilla sigue... Queda bloqueado el extremo distal del pie y el cuerpo, la inercia y el peso del cuerpo sigue. El ligamento se rompe porque es insuficiente para mantener. Igual que los golpes, ¿no? Que también son causales también de estas lesiones en los futbolistas. Sí, pero tiene que haber, digamos que para que se rompa tiene que tener fijo el pie cuando tiene en una posición estable. Cuando está clavado el pie en el suelo y alguien le pega, o le pegan, o él gira, o él frena, o dos jugadores, en un caso de jugadores que de pronto golpean al tiempo a un solo jugador en la rodilla. Sí. Finalmente son mecanismos combinados.
de rotación, de flexión, de varias cosas, pero son mecanismos. Doctor, una pregunta. ¿Las personas que tienden a estos deportistas de alto rendimiento también son médicos o es una rama que se desprende de ustedes o se especializan No, en...? ortopedia es una especialidad, Sí. que es la quirúrgica, y los médicos deportólogos no son quirúrgicos, están más encaminados hacia la rehabilitación cardíaca, tenerlos bien, pues, la parte de nutrición, la parte como de estar bien entrenados y de todas las cosas que se producen durante el entrenamiento, pero ellos no son quirúrgicos. O sea que la recuperación de un deportista de alto rendimiento, en este caso de los futbolistas, que es lo más general, las lesiones de rodilla, depende de la sapiencia de ustedes, ¿no? El conocimiento, como me decía. Uno lo trata y el que lo rehabilita son los rehabilitadores o los deportólogos en compañía de las terapias, de los terapistas físicos. Pero entonces es un éxito conjunto. Es multidisciplinario, ¿Sí? debería ser multidisciplinario. Sí, o sea, una buena cirugía de ustedes y una buena recuperación de ellos, 6 meses 50 y vuelve... 50%. 50% es la cirugía y 50% es la rehabilitación. Bueno, y también que, bueno, yo creo que en menor parte que el paciente también, bueno, en este caso el deportista, cumpla con los requisitos que ustedes exigen, ¿no? Correcto. Las precauciones que se deben tener. Correcto. Doctor, bueno, usted ha sido muy gentil. Un placer, bueno, muchísimas No, gracias. señor, muchas gracias. Cualquier cosa que se